Gracias por continuar con nosotros. Somos Hechos AM. Estamos comenzando una nueva jornada en este 24 de agosto de 2020. Esta fecha marca un aspecto importante y es la reactivación de la economía en medio todavía de una situación de pandemia. Y hacemos énfasis, subrayamos esto, en medio todavía de una situación de pandemia. Hoy comienza a circular el transporte público, ya les hemos mostrado a ustedes imágenes de lo que ha estado ocurriendo y lo que está ocurriendo en esos momentos en las diferentes paradas de autobuses y cómo las personas se comienzan a movilizar desde municipios populosos como Soyapango, como Apopa, como San Marcos y en todo el territorio nacional. Pues hoy se comienza en una nueva realidad a tratar de retomar actividades en medio de una emergencia sanitaria. De esto vamos a conversar precisamente hoy en el espacio de la entrevista y también de otras situaciones que han ocurrido en los últimos días, pero pongamos algunos hechos en contexto de inmediato. Este lunes 24 de agosto arranca para el país la reapertura de la economía tras casi 6 meses en los que la actividad económica se mantuvo irregular debido a la pandemia del COVID-19. Desde hace más de una semana, los casos en el país mantienen una tendencia a la baja. Sin embargo, las autoridades hacen un llamado a no bajar la guardia y continuar con los protocolos para prevenir contraer la enfermedad. Es de mencionar que desde el 12 de marzo, día en el que se decretó una cuarentena nacional por el coronavirus, la actividad del comercio se ha tornado irregular. Y a pesar de la reapertura, las autoridades anunciaron la semana anterior que los colegios, escuelas y universidades continuarán con la suspensión de clases presenciales, al menos hasta fin de año. La comisionada presidencial para operaciones de gabinete de gobierno, Carolina Recinos, dijo este fin de semana que la Corte Suprema de Justicia le ha cercenado al Ejecutivo todas las herramientas para controlar la reactivación, por lo que hoy amanecemos sin una legislación que regule la reapertura. Además, mostró preocupación, pues esto puede derivar en más casos de COVID-19. La comisionada asegura que el Ejecutivo cuenta con un plan para reactivar el transporte público e hizo un llamado para que todas las empresas apliquen los correspondientes protocolos de bioseguridad para evitar más contagios. A pesar de todo esto, las autoridades hacen énfasis en que si no es estrictamente necesario salir, lo mejor es quedarse en casa. Esta mañana conversaremos con la comisionada Carolina Recinos, quien ya se encuentra en el estudio con el periodista Manuel Burgos. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, esta mañana le decimos buenos días a la comisionada de Operaciones y Gabinete, parte del equipo de trabajo del presidente de la República, Nayib Bukele. Comisionada, qué gusto que pueda estar con nosotros en este inicio de semana. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias, Manuel. Gracias por invitarnos. Es un gusto para mí poder compartir contigo, poder compartir con todos los que en este momento nos sintonizan. Es importante que podamos llegar a esos hogares y podamos transmitir qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que se nos viene en los próximos días. Comisionada, justo uno de los puntos importantes en esta activación de la economía es el hecho de que se da una activación sin contar con una legislación que regule el regreso al trabajo, que regule el regreso a todas las actividades productivas. Y obviamente venimos con 2 semanas de bajas en los casos de COVID-19. Ya lo decía el ministro de Salud esta mañana, que incluso amanecemos hoy con 189, que es una cifra diferente a lo que tuvimos al comienzo de la pandemia y en medio de la situación más fuerte, cuando se llegó a más de 400 casos. Obviamente, comisionada, ¿cuál es la evaluación de ustedes de activar la economía, de que este proceso se dé en medio de una situación que todavía sigue siendo frágil y sin una legislación que lo ampare? Ciertamente es lamentable, Manuel, es muy lamentable que seamos quizás el único país en el mundo que no se le haya dado al Ejecutivo las herramientas ni las facilidades necesarias para poder sobrellevar esta crisis, que es una crisis mundial, una situación sanitaria que nosotros no esperábamos y para lo cual nos hemos ido preparando, pero que también recurrentemente no hemos contado con todo el apoyo ni de la Corte Suprema de Justicia ni de la Asamblea Legislativa. Lo último que hizo la Corte Suprema de Justicia fue declararnos inconstitucional el decreto 32, en el cual nosotros teníamos estructurado en fases una reapertura gradual y ordenada, pero además una reapertura cuyas fases estaban sujetas a una evaluación sanitaria de acuerdo al incremento de casos o la localización de los casos. No obstante eso, se nos han ido quitando las herramientas, se nos han ido bloqueando los planteamientos. Son 76 decretos que nosotros hemos emitido
con los cuales hemos tratado de ir estructurando un panorama mucho más seguro para la circulación, mucho más seguro para la reapertura, con muchas medidas de alivio, las medidas económicas y las otras medidas que en el tema de electricidad, en el tema de agua, en el tema de exportaciones e importaciones se han ido procurando. Ahora, este día 24, nosotros amanecemos sin una herramienta, amanecemos con la voluntad del Ejecutivo, con un plan que tenemos estructurado, pero también amanecemos con la población, con una población que nosotros consideramos ha ido tomando conciencia y por lo cual hemos ido bajando con estas medidas que ha ido implementando el sistema de salud y todo el gabinete de gobierno, más la población de una manera consciente que mayoritariamente ha ido tomando las medidas y aplicando los protocolos que son necesarios, por lo cual, si bien es cierto, nosotros no tenemos ya 24.811 casos confirmados de COVID y lamentablemente 669 personas, madres, hermanos, padres, tíos, amigos que han sido víctimas de este terrible virus, pues también es cierto que ya este es el 13, casi 14 días, donde se ha ido disminuyendo los casos que se han detectado en el territorio. Pero hay que recordar siempre que eso es lo que nosotros logramos captar. Ningún país en el mundo ha sido capaz de hacer un tamizaje para el 100% de la población, pero sí eso ya nos da un indicador que las medidas venían teniendo efecto y que habíamos entonces ya podido tener una tendencia hacia la baja. Esperamos que este día que se ha reaperturado el transporte, que es uno de los medios que lamentablemente pueden conllevar a muchos más contagios, pues no nos vaya a dar un panorama distinto y se nos vayan a incrementar dramáticamente los casos. Para eso es que nosotros hemos ahora empezado ya desde hace días y ahora pues ya con el transporte en vivo, porque de las 10.500 más o menos unidades que existen, ahora a la mañana ya teníamos casi el 60% de las unidades en circulación, llevando a la población. En algunos puntos hay algunos problemas, pero progresivamente se van a ir incorporando todas las unidades de transporte. Entonces ahora en la mañana pues hemos ido a verificar que se sigan los protocolos, que cada una de las unidades de transporte cuente con su dispensario de alcohol gel, que no vaya gente de pie, que todos los usuarios y todas las usuarias lleven su mascarilla, que lo mismo lleve también el motorista y que además afuera, donde está la población esperando las unidades, también exista el distanciamiento necesario. Han sido, identificadas y señalizadas la mayoría de las paradas de buses, vamos a seguirlo haciendo y además hay un equipo que está integrado por enfermeras comunitarias, promotores de salud comunitarios, gestores de tráfico, quienes van a estar verificando que los protocolos se cumplan. Eso es lo que nosotros tenemos ahorita y tenemos la fortaleza de la población. Le hemos pedido, hemos llegado a hablar con muchos usuarios de transporte, a pedirles que protejan a su familia, que protejan a sus adultos, que protejan a sus hijos, a sus madres, porque nosotros somos los únicos transportadores del virus, que sigan los protocolos y que sigan aplicando las medidas que nosotros podamos hacer, ya que, como decía al principio, nos hemos visto muy cercenados, nos hemos visto bloqueados recurrentemente en cada una de las iniciativas, porque en la mente de los legisladores o en la mente de los aplicadores de justicia ha prevalecido el sentimiento económico y no la protección a la vida de las personas. Comisionada, en la última resolución de la Sala de lo Constitucional, cuando declara inconstitucional el decreto 32, que era el que venía utilizando el gobierno para regular la activación económica, la Sala nuevamente vuelve a decir que en este caso la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo deben ponerse de acuerdo para que la activación de la economía sea ordenada. Y obviamente esto se ha repetido en varias ocasiones donde se les pide a los dos órganos de Estado, Ejecutivo y Legislativo, que interactúen y que den la pauta para que la activación económica se tomen las decisiones necesarias para que la activación sea ordenada. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué, digamos, no se ha procedido a dialogar? ¿Qué considera usted que se convirtió en ese obstáculo que sigue ahí y que impide que ustedes como órganos se pongan de acuerdo? O sea, ¿es solo responsabilidad de la Asamblea? ¿Tiene responsabilidad el Ejecutivo también en esto?
Nosotros llegamos y hemos asistido cuantas veces se ha requerido. De hecho, fueron días completos que estuvo nuestro equipo ahí. Fueron días que estuvo nuestro ministro de Salud, que tiene la responsabilidad directa de llevar la estrategia de combate al COVID. Estuvo explicándoles por días completos para que pudieran entender que existía emergencia. No se pudo poner ni de acuerdo en el Pleno Legislativo que pudieran poner y decretar emergencia. O sea, nosotros hemos asistido, hemos llevado las propuestas y a la ausencia de propuestas hemos emitido nuestros decretos y esos decretos han sido declarados inconstitucionales. Yo creo que es obvio que hay una agenda ya de cara a las elecciones que ha impedido a esos partidos que están en la Asamblea Legislativa de poner sus actitudes y de poner sus intereses y ponerse en modo pueblo, porque en este caso no es al gobierno, no es al gabinete, no es al presidente Bukele a quien han afectado, contra quien han atentado es contra la población. Entonces nosotros, cuando la Corte Suprema de Justicia dice pónganse de acuerdo, por supuesto que ese es el deber ser. Y por supuesto que nosotros acudimos, hemos invitado a la Asamblea, los hemos tratado de llevar a que tengan un baño de realidad y que puedan ver dentro de los hospitales la realidad cruda, lo que de verdad está sucediendo, lo que sufren nuestros médicos en primera línea, la necesidad de que la lógica dice pues que es que le den las herramientas a quien conduce esto, que es el Ministerio de Salud. Sin embargo, pues hasta este momento no ha sido posible. Hay otros temas que están ahí entretenidos, que no solo son los decretos, sino los recursos con los que nosotros podemos trabajar, de todo el dinero que ellos dicen que nos han dado y que nos han aprobado, que son los 2.000 y los 1.000 millones, solo 389 millones ellos han ratificado para que pueda ingresar al presupuesto y que a través de ese presupuesto se puedan tener los recursos en salud y en las otras carteras del Estado que están directamente interactuando para combatir y para trabajar a favor de la población. Algunos miembros del Ejecutivo, eso es lo que tenemos ahorita, Manuel. Claro, algunos miembros del Ejecutivo, cuando les preguntábamos sobre esto, ellos decían se busca asfixiar al Estado salvadoreño no dándole los recursos. ¿Sienten ustedes que todavía la Asamblea pues quiere presionar el cuello del Ejecutivo para asfixiarlo? Es que mira, Manuel, yo quisiera poder decir otra cosa porque la verdad es que hay tanto que hacer, hay tanta necesidad, hay tantas heridas encontradas, hay tantas cosas que nunca hicieron durante décadas y que ahora nos toca resolver. Sin embargo, tengo que decirlo. O sea, pongámoslo claro, aprobaron 2.000 y después 1.000. A ver, ¿a dónde está el acuerdo de aprobación de incorporación de esos recursos al presupuesto? ¿Cuánto dinero tenemos nosotros presentados ahí? Más de 1.000 millones presentados ante la Asamblea Legislativa y podríamos presentar el resto de las gestiones porque hemos corrido a gestionar y la mayoría de ese recurso con los organismos internacionales. Estamos a punto de perder un crédito del BID, que inmediatamente acudió a nosotros, respondió a nuestras peticiones y nos dio un crédito a una tasa pequeñísima y a un plazo tremendamente favorable. ¿Cuántas veces hemos ido? ¿Cuántas plenarias han habido o cuántas se pudieron haber convocado si de verdad hubiera voluntad de poderle dar los recursos? En ese crédito del BID viene dinero para el Hospital El Salvador. ¿Quién puede cuestionar la necesidad que había de ese hospital y el bien que le ha hecho a la población poderlo tener ahora? Ahí va dinero para eso, ahí va dinero también para los agricultores, ahí va dinero para el fideicomiso, para esa economía que ellos tanto claman y para los empresarios, los medianos y los pequeños empresarios que le han hecho frente a esta situación y que necesitan pagar planilla porque ahí viene el subsidio de planilla. Entonces, yo no creo que sea nada más un argumento o un planteamiento del Ejecutivo, es que es la realidad. Porque si hubiese otra cosa, entonces nosotros aquí estuviéramos hablando, estuviéramos hablando cosas que no son. Pero lo concreto es que nosotros estamos trabajando, hemos gestionado recursos, hemos llevado adelante la pandemia. Este es un país internacionalmente reconocido
por las medidas que ha tomado. Internacionalmente reconocido como uno de los mejores países que ha sabido administrar el tema de la pandemia. Sin embargo, nuestra Asamblea Legislativa está en otro mundo. Hace plenarias para cosas innecesarias y no las hace para lo que necesita el país. Comisionada, precisamente hay un punto importante en lo que usted abordaba, y es el tema de la reactivación económica y los recursos para las micros, las pequeñas, el sector informal, que obviamente están en una situación un tanto complicada a raíz de la paralización de la economía desde el mes de marzo. De hecho, pues nosotros tuvimos aquí al señor de Bandesal, al presidente de Bandesal, y nos hablaba del fideicomiso y de las bondades de esta estrategia para tratar de salvaguardar a las empresas y tratar de darles un salvavidas en medio de esta situación en la que obviamente pues están enfrentando muchos problemas para seguir operando. La pregunta es, ¿qué tan lejos están en este caso las empresas de acceder a los recursos para poder, enfrentar la pandemia? El presidente de la República en una de sus últimas intervenciones decía, les vamos a ayudar a pagar las planillas y lo vamos a hacer durante una mayor cantidad de tiempo, le vamos a dar un porcentaje para que puedan pagar sus planillas. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo tienen que esperar estas empresas para acceder a esos fondos? Manuel, definitivamente esa pregunta no te la puedo responder porque está en manos de la Asamblea Legislativa. ¿Cuánto vamos a esperar? Es el tiempo que ellos se tomen para seguir bloqueando el Ejecutivo. Si se ponen en función de la población y precisamente de quien lo necesita, porque el presidente dio una orden de ampliar el fondo para poder hacer subsidio de planilla a más medianas y pequeñas empresas y por un plazo mayor, hasta por 22.500 mensuales, de acuerdo a lo que ellos declaran y a la cantidad de empleados que ellos tienen. Ese recurso que nosotros ya fuimos a gestionar, ese recurso que nosotros hemos presentado ante el seno de la Asamblea Legislativa para que sea aprobado, está ahí en la Asamblea. De ellos depende cuándo lo aprueben para que nosotros iniciemos. Todo está preparado en Bandesal, todo está preparado con CONAMIPE, todo está preparado con MITUR, porque también van a entrar empresas de turismo, todo está preparado con cultura, porque también hay empresarios o artistas que van a poder accesar a eso. Todo está preparado con nuestros titulares, con nuestras carteras, con nuestro banco, y todo está allí para que pueda ser implementado. La pelota está en la cancha de la Asamblea Legislativa. Si la Asamblea Legislativa no procede de inmediato, entonces a quien va a seguir afectando es precisamente a las empresas y a estos sectores. Comisionada, hay un punto importante. Estamos hoy en un proceso de activación económica. Sabemos que los procesos de activación económica son difíciles en medio de una situación de pandemia. Ya lo vimos en países desarrollados en Europa, donde abrieron sus economías, luego los casos, hay un repunte y se tiene que retroceder. En este caso, el gobierno, en este caso, usted y su equipo de trabajo, que son todos los ministros, tienen un plan B en determinado momento haya que retroceder en esta activación. Por supuesto que sí. O sea, nosotros hemos ido aplicando una estrategia donde de manera gradual, si ustedes se recuerdan, hemos ido permitiendo que la actividad se fuera sumando. Cuando hablamos en el decreto 32 de la apertura, recuérdense que ya había una cantidad de actividad industrial, por ejemplo, lo que estaba relacionado al tema de salud, lo que estaba relacionado al tema de la construcción y de aquellas, proyectos que son directamente de beneficio a la población, algunos proyectos viales que no se debían de tener. O sea, nunca paralizamos absolutamente todo porque había que tener una actividad de soporte del combate al COVID. Luego se fueron incorporando otros grupos. Cuando vinieron las tormentas, se habilitaron la ferretería, se habilitaron otras actividades, los electricistas. Nunca se detuvieron proyectos que están relacionados al servicio de la energía, para la electricidad, que es tan vital. Nunca se detuvieron tampoco aquellos proyectos que están relacionados a la dotación del servicio de agua, que por cierto hemos avanzado sustancialmente en el tema del servicio del agua, que lo encontramos tan fracturado, tan mal, y luego fuimos abriendo paulatinamente. Ahora nosotros consideramos que el transporte
que es uno de los, digamos, lugares donde más se puede contagiar, tememos que en esta apertura abrupta y en esta apertura obligada a la que nos hemos visto porque nos han sancionado de manera inconstitucional nuestros decretos, que el transporte pueda traer y pueda llevar el virus donde menos había, que es a la zona rural y en la zona metropolitana, en algunos lugares donde la gente sí se había guardado. Nuestra preocupación es que al no tener nosotros una herramienta se nos puedan disparar los casos y obligadamente eso nos lleve a volvernos a contraer, porque nuestro principal objetivo es la defensa de la vida. Por supuesto que queremos que la economía se reactive. Si nosotros tenemos ahí en pausa una cantidad de proyectos que van a traer muchísimas fuentes de empleo, no es que el dinero se haya ido y que los proyectos no estén. Medio Ambiente sigue entregando factibilidades. El Ministerio de Medio Ambiente sigue entregando permisos precisamente porque nosotros nos estamos preparando para que con una población más protegida, con una población que haya ganado más inmunidad, con una población que haya adquirido mayor cultura de prevención y de cuidado, nosotros poder entrar luego a ese camino, a ese carril económico por el que queremos llevar al país. Así que las circunstancias y la cantidad de contagios y la situación objetiva de salud va a decir qué es lo que viene en los próximos días, porque como yo les decía a las personas con las que acabo de platicar ahí en las paradas de buses, de ustedes y de nosotros depende. Tenemos que tener como ese compromiso mutuo, ellos de cuidarse, nosotros de cuidarlo y de trabajar juntos, porque eso es lo que nos queda y es lo más valioso, que es la población. Así que nuestro contacto con la población siempre va a ser para educar, para podernos sintonizar en una cultura propositiva y en una cultura donde el COVID realmente tenga menos cabida, porque la población puede implementar los protocolos. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa, pero cuando regresemos vamos a hablar precisamente de una petición que hizo el 24 de junio el Ejecutivo solicitando pues un nuevo periodo de confinamiento. ¿Se ha contemplado esto, digamos, dentro de todo lo que lleva a la activación? ¿Existe la posibilidad de un nuevo periodo de confinamiento? Cuando regresemos vamos a conocer pues la opinión de la comisionada de Operaciones y Gabinete que nos acompaña aquí en Hechos AM. Regresamos enseguida. Mañana de lunes 24 de agosto de 2020, un día importante que marca el calendario porque hoy se activa pues parte de la economía o la mayor parte de actividades económicas en El Salvador luego de un largo periodo de emergencia, luego de un largo periodo que continúa obviamente la emergencia, de un largo periodo de paralización de las actividades debido pues a este virus que surgió allá en Wuhan, en China, y que luego pues se ha transmitido a todo el mundo, ha llegado a todo el mundo y pues ha puesto a los sistemas sanitarios en estado de alerta. Conversamos esta mañana con la comisionada de Operaciones y Gabinete, Carolina Recinos. Estamos hablando de las acciones del gobierno en medio de esta activación. Comisionada, yo decía, hay una serie de situaciones que se dan en medio de la pandemia que obviamente puede llevar en algún momento a dar un paso atrás en la activación de la economía. ¿En algún momento ha contemplado el gobierno nuevos periodos de confinamiento? Mira, Manuel, es que siempre dentro de la estrategia de abordaje del COVID ha privado el tema de la protección de la vida, ¿no? O sea, ese es el eje central. Adelantarnos a lo que va a pasar es un poco complicado porque claro, nosotros tenemos ahorita ya un plan de abordaje. Sin embargo, si los contagios se dispararan, si la situación así lo ameritara, pues en ese momento Salud va a tener que hacer un análisis y va a tener que tomar una decisión, porque por encima de cualquier cosa está la protección a la vida de la familia. Ese ha sido el centro de nuestro trabajo y hemos tenido algunas críticas mínimas, afortunadamente, porque la inmensa mayoría de la población entiende, así como nosotros también comprendemos la necesidad que se tiene de trabajar y de llevar el sustento a la familia. Hemos tratado nosotros de suplir algunas necesidades desde el principio con la supresión de los pagos de servicios, con la entrega de los $300 a más de 1,5 millones de familias que se le entregó
a cada uno de ellos, luego con la entrega de la cesta alimenticia que vamos por el segundo mes y que ha llegado hasta la puerta de la casa, pero sabemos que es insuficiente porque hay muchísimas otras necesidades que se tienen que suplir dentro de cada una de las familias. Para eso es que nosotros estamos ahora acompañando las actividades, y si en un momento determinado los contagios así fueran, pues, o sea, se crecieran, será el Ministerio de Salud el que indique los siguientes pasos a dar, Manuel. Comisionada, una de las interrogantes también es, ¿está la economía, está El Salvador en condición crítica económicamente hablando? Porque sabemos, bueno, los ingresos, el ministro de Hacienda ha dicho que han caído, la situación de muchas empresas es apremiante y los niveles de endeudamiento, pues obviamente la misma pandemia ha llevado a que crezcan de una forma pues muy exponencial. Sí. La pregunta es, ¿está la economía de El Salvador en una condición crítica en este momento? Es que mira, Manuel, la situación económica de El Salvador no es de El Salvador, es de todos los países del mundo. Mira, en Europa, grandes economías están proyectando caer 20 puntos. Nosotros ciertamente, dentro de la proyección por la disminución de los ingresos, prevemos que vamos a tener alrededor de 900 millones menos captados según los ingresos proyectados. Y ciertamente vamos a tener y tenemos ya impactos económicos, proyecciones que no se van a cumplir. Pero si esto lo ponemos a la par de salvaguardar la vida, creo que siempre vamos a optar por salvaguardar la vida. Porque muertos, ¿con quién? O sea, ¿muertos para qué? ¿De qué economía vamos a estar hablando si se nos creciera y se nos dispararan las muertes, como ha sucedido en otros lugares? ¿De qué economía vamos a estar hablando si el sistema de salud colapsara totalmente? Para eso se ha invertido en salud como nunca se había hecho. Porque nosotros encontramos un sistema de salud donde, por ejemplo, en el Hospital Rosales y en todos los hospitales de la red, prácticamente la gente tenía que acostarse en cartones y ahí le aplicaban la diálisis, ahí le hacían sus tratamientos en el suelo y no había pandemia. Y ahora nosotros, en medio de la pandemia, hemos invertido en el sistema de salud. En medio de la pandemia y aún con pequeñísimas críticas, con pequeñas pero permanentes bloqueos, nosotros hemos construido uno de los mejores hospitales de la región. En la región ahora somos nosotros los que más camas tenemos y más camas de unidades de cuidados intensivos tenemos. Entonces, la verdad es que la economía se va a ver afectada y hemos privilegiado invertir en lo que era primordial invertir, y era para protegerle la vida a las personas. Cuando nosotros salgamos de esto, por la forma en que hemos llevado la economía, por el liderazgo que tiene el presidente Bukele, por el nivel de relaciones que nosotros tenemos ahora internacionalmente con muchísimos países fuertes del mundo, consideramos que vamos a poder retomar ese camino de reactivación económica. No hemos renunciado a eso y lo vamos a implementar y vamos a seguir trabajando. Pero había que pasar todo este tramo difícil, todo este proceso difícil de salvaguardar la vida, de poder decir, hemos luchado porque haya la menor cantidad de muertes, hemos luchado por implementar una cultura de prevención y de aplicación de los protocolos con la población, porque la población es nuestra mayor riqueza y junto con la población vamos a reactivar la economía, pero que vamos a tener impacto y que ya tenemos impacto, que ya tenemos disminución de ingresos, que ya hay muchas cosas que no vamos a poder hacer y que la formulación del presupuesto 2021 va a ser una formulación donde por supuesto las prioridades sociales van a ser fundamentales, pero vamos a tener que apretarnos cinchos, pues por supuesto si eso sucede en todo el mundo, pero recordemos que este es un gobierno que tiene una particularidad, trabaja 24/7, tiene un líder fuerte, tiene un líder clarísimo que es el presidente Bukele y por lo tanto nosotros no le tenemos miedo al futuro. Creemos que es un reto al que vamos a entrar y que vamos a salir adelante porque contamos con el apoyo de la población.
El presidente de la República en una de sus últimas intervenciones, bueno, de las muchas intervenciones que él tiene a través de la red social Twitter, hablaba del presupuesto de la Universidad de El Salvador. Se había dado una situación en la que se denunciaba que se le había reducido el presupuesto. El presidente luego daba la orden al ministro de Hacienda, decía para que se incremente 10 millones al presupuesto de la universidad. Y también hablaba de las prioridades que iban a ser para el presupuesto 2021. Decía educación, decía salud, decía temas sociales. Pero la pregunta, comisionada, es, si estamos hablando de una situación, digamos, un tanto complicada a nivel de finanzas, ¿cómo se va a financiar esos incrementos en las áreas que son primordiales como la salud? Mira, el presidente Bukele es coherente. Él nunca va a renunciar a las promesas que ha hecho porque precisamente esas áreas donde él está mandando a incrementar el presupuesto son las áreas que encontramos dramáticamente descuidadas, dramáticamente aisladas, excluidas, con mucho discurso, pero con muy poca práctica, con muchos documentos escritos, con muchos planteamientos, pero con muy poca recurso con el que de verdad podían salir adelante. La sostenibilidad de esas carteras va a estar basada en los ingresos y en todos los ajustes que se hagan internamente en cuanto al presupuesto, pero estoy segura, porque así lo estamos trabajando y así nos ha mandado él, que vamos a poder dar respuesta a la educación, a la salud, a la vivienda y en la educación a la Universidad Nacional, que es uno de los objetivos mucho más fuertes del presidente, poder dar una mejor educación, poder dar mejores condiciones a esas jóvenes, a esas generaciones que se están educando, porque necesitamos apostarle de verdad a la educación. Así que nosotros estamos haciendo toda la estructuración presupuestaria, estamos revisando todas las posibilidades de ingreso, todas las posibilidades de financiamiento, y el presupuesto 2021, desde ya puedo decir, va a traer financiadas y completas todas las necesidades que el pueblo plantea, que han sido abandonadas por años y que nosotros estamos no solo dispuestos, sino que hemos demostrado ya en este año de gobierno que sí tenemos coherencia, que sí tenemos cumplimiento de palabra, porque hemos invertido en salud, porque no dejamos de invertir en educación. Educación no se ha detenido, más bien se ha modernizado y ha capacitado en nuevas técnicas para poder tener educación a distancia a los educadores que son parte central del sistema educativo, y igual estamos invirtiendo ya desde este momento en vivienda, cosa que el Estado no había invertido en vivienda por décadas. Sabemos que hay una deuda histórica y lo vamos a plantear. Cuando vengamos aquí a comentar el presupuesto, entonces vamos a discutir a fondo cómo lo hemos estructurado. Pero las prioridades sociales, tal cual las estableció el presidente, van a estar en el presupuesto y están dentro de nuestra prioridad central. Comisionada, algunas gremiales decían, por ejemplo, ANEP decía que por lo menos 15.000 empresas se van a ceñir a los protocolos de bioseguridad que ellos han establecido. Decían, se van a ceñir a las disposiciones que ANEP les ha dado respecto al funcionamiento. Otras empresas, pues obviamente hemos visto cómo han invertido para tratar de adaptarse a esta nueva realidad. Y decían, estamos listos para recibir al público, tratando pues de retomar actividades y tratando pues de garantizar que las personas no se vayan a contagiar de esta enfermedad. ¿Cuál es el mensaje en este 24 de agosto del gobierno, de usted como comisionada presidencial, hacia los sectores productivos? Bueno, mira, lo primero es que la empresa privada es mucho más que ANEP. Y las gremiales son mucho más de las que están ahí. ANEP es una gremial, es una unidad de gremiales importante, pero no es la única. A todos ellos, a quienes han llevado por su propio camino el tema económico, y a quienes no se han querido ceñir a las disposiciones del gobierno, y a quienes sí lo están haciendo, yo les hago un llamado que piensen en la médula de su trabajo, que son sus trabajadores. Sin sus trabajadores y sin toda esa capacidad acumulada que tienen con ellos, va a ser muy difícil que sigan acumulando su capital. Pero a todos ellos yo les pido que sigan los protocolos, que tengan realmente la seriedad
para poder proteger a sus trabajadores, para poder proteger el futuro de sus empresas, porque si no, nosotros no aplicamos el distanciamiento interno, dentro de los centros de trabajo, si no se hace la toma de temperatura, si no se es obligatorio utilizar la mascarilla, si no se hace el teletrabajo que sea posible hacer, los turnos, la estructuración de turnos para que no hayan aglomeraciones, va a ser muy difícil contener que no hayan mucho más contagios. En el tema, por ejemplo, de los restauranteros, hemos encontrado nosotros una respuesta positiva completamente. Ya lo ha dicho la Asociación de Restauranteros, que ellos sí van a respetar las fases que estaban establecidas en el decreto 32. Así que la fase 1, por ejemplo, de la apertura de estos lugares de la mayoría de estos lugares, inicia el 19 de septiembre con el 50% de la capacidad. También inicia en esa fecha la apertura de los lugares recreativos, donde hay mucha actividad también comercial. La fase 2 va a ser el 3 de octubre y ahí vamos a estar al 75%. La fase 3 el 17 de octubre, cuando ya va a estar al 100%. Esperemos que esa fase se vayan cumpliendo de manera ordenada, porque no se crezcan los contagios. También el aeropuerto tiene ya una proyección para el 19 de septiembre para tener ya, digamos, los vuelos comerciales, conexiones, tiene sus propios protocolos. Por lo tanto, nosotros le hacemos un llamado a todos, a la industria, al comercio, a todos los empresarios, que nos pongamos en una sola unidad, que cumplan los protocolos que el Ministerio de Trabajo, los protocolos generales que ha estructurado el Ministro de Trabajo con todo su equipo y los protocolos específicos de acuerdo a la naturaleza de cada una de las actividades, para que podamos proteger al trabajador, a la trabajadora, podamos proteger a toda la actividad económica y que entonces no haya necesidad de hacer retornos, de hacer reversas a una posibilidad, ante la posibilidad de mayores contagios. O sea, mi llamado es una sola responsabilidad, una sola acción, un solo país saliendo adelante, aplicando los protocolos, un solo país con el propósito de cuidarse y de cuidarnos entre todos para que este país salga adelante del COVID. Comisionada, como decíamos, hay otras situaciones que están ocurriendo y que están en las agendas políticas y en las agendas de país en estos días. Sabemos que el tema de la emergencia sanitaria continúa y sabemos lo importante que es la activación que se da a partir de hoy, pero me gustaría conocer su evaluación sobre otros temas también. Por ejemplo, lo que pasó el viernes en la Asamblea Legislativa con la interpelación del ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, y pues esta situación que se dio en la Asamblea y que se prolongó durante mucho tiempo. ¿Qué dicen ustedes como Ejecutivo, digamos, cuando le preguntaban los diputados al ministro de la Defensa si había pensado darse de baja? ¿Qué dicen ustedes sobre este punto, por ejemplo, en específico? Mire, la verdad es que la interpelación pues es un mecanismo que existe dentro de la ley, pero debería de ser utilizado para aspectos necesarios y de verdad sustanciales. Lo que nosotros vimos el viernes fue un show político, un show mal medido, siento yo, porque en ese día quedó evidenciada realmente la forma en que actúa sobre todo las fracciones de Arena, las fracciones del Frente y el diputado Rodolfo Parker, porque hay que decirlo con nombre y apellido, pues, quiénes son los que realmente están llevando esta situación dentro de la Asamblea Legislativa. Entonces llevaron a ese lugar a un ministro, bueno, de los últimos 3 ministros de defensa, 2, ustedes saben que están procesados judicialmente. Y este, que es nuestro ministro, uno de nuestros mejores ministros, de una nueva Fuerza Armada, no ligada al pasado de asesinatos y masacres, un ministro entregado a la gente, lo llevan ahí, le preguntan si no ha pensado renunciar. ¿Y renunciar para qué? Si él es parte de la cabeza de una estrategia efectiva que ha traído paz a este pueblo, que es control territorial, ¿o no están ahí los números que nosotros heredamos de índices entre 18, 12 muertos diarios y nosotros sostenidamente estamos en 3.2, con 30 días desde la llegada del presidente Bukele, que tuvo la fortaleza, la valentía
de estructurar una estrategia que abarcara centros penales, que se tirara al territorio y que buscara a fondo las estructuras criminales. 30 días, 0 homicidios. Y llevan ahí a la Asamblea Legislativa a un ministro que se ha calado, que se ha penetrado en el sentimiento ciudadano, no por propaganda, sino porque tiene una práctica evidente, una práctica que se puede constatar de su ligazón al pueblo, de su sencillez, de su humildad, de su conocimiento dentro de su formación como militar, una fuerza armada fuerte que le acompaña ese día y ellos ahí preguntando y repreguntando cosas. Lo bueno es que quedó claro, más allá de sus intenciones, más allá de sus propósitos, porque pueden continuar con esa novela, más allá de eso, quedó clarísimo que no hubo tal operativo militar, que ese día el presidente llegó con su seguridad como tiene que llegar en cualquier parte del mundo. Bueno, ahí pasaron un video editado, pero hay otros donde se mira con claridad lo que ahí sucedió. Nosotros vamos a seguir trabajando, el ministro Merino Monroy es parte de este gabinete, es parte fundamental, es uno de nuestros mejores ministros, cuenta no solo con el apoyo del presidente, con el cariño de todos nosotros, pero sobre todo con el apoyo y el cariño de la población. Ese día fue lamentablemente un día de más de 13 horas de escuchar las mismas preguntas, vimos cosas ahí que no son coherentes, pues por ejemplo no haberle cedido la palabra a una diputada, pero por el otro lado está reclamando derechos de mujeres, o sea, es parte de una agenda muy específica de uno de los poderes del Estado que en este momento pues está haciendo como sus propios esfuerzos para sobrevivir, ¿verdad? Algunos de los partidos que están ahí, de nuestra parte inmediatamente nos incorporamos a trabajar, cumplimos legalmente con la obligación de asistir, estuvimos ahí, fuimos testigos de que nuevamente fueron 13 horas de un show político, pero bueno, aquí estamos, seguimos trabajando. Luego, al día siguiente, el sábado, fue un día de 0 homicidios y seguimos trabajando en función de la gente y nuestro ministro va a seguir haciendo lo que ha hecho y lo ha hecho muy bien. Comisionada, la elección de magistrados de la Corte de Cuentas, esto se dio también en la Asamblea Legislativa en esos últimos días y obviamente también se dio, digamos, la elección de un magistrado que había entrado en una controversia, incluso en la que intervino el presidente de la República. ¿Qué dicen ustedes como ejecutivo de este nombramiento que hizo la Asamblea? Bueno, ellos se apuraron a tener, ¿verdad?, la cabeza de otra de las instituciones fuertes y fundamentales, porque la auditoría, no solo la auditoría social, sino en este caso la de la Corte de Cuentas, es esencial dentro del manejo de las finanzas públicas. Yo creo que hay sectores de poder que están acostumbrados a tener la Corte, a tener la Corte Suprema de Justicia, a tener la Fiscalía, a tener todo. Y esa ha sido la práctica de la que nosotros venimos. Y es algo que hay que ir rompiendo. Lamentablemente, rápidamente se unen, no aprueban los 250 millones que van, una parte para el Hospital El Salvador, otro para los agricultores, otro para el fideicomiso, no aprueban las medidas para que nosotros podamos tener herramientas legales con las cuales poder contener, digamos, los flujos ciudadanos y poderlos ordenar y poder prever mayores contagios, pero sí se reúnen para elegir rápidamente los magistrados de la Corte de Cuentas y dentro de esos uno de los magistrados que no es una controversia sino que es una realidad porque está clarísimo que estaban intercambiando información que está en proceso de auditorías que no han concluido y que tienen que tener no la secretividad pero sí el mecanismo ordenado, el mecanismo serio, el mecanismo institucional que permite a la Corte identificar, pedir, preguntar y a las instituciones responder y descargar cualquier, digamos, observación que durante el proceso se pueda dar. Bueno, ahí está eso. Obviamente hay una vinculación partidaria porque yo no voy a estar hablando con un magistrado que no conozco y con el cual no tengo confianza, no le voy a pedir informaciones tan delicadas, tan internas, ¿no? Ojalá en este caso funcionen las instituciones como lo han hecho en otros momentos, declarando elecciones inconstitucionales por vinculaciones partidarias. De hecho, la Corte de Cuentas, si así va a quedar,
podría ser entonces que esperemos en los próximos meses reparos y grandes titulares de observaciones que probablemente no son tales, sino que son pequeñas cosas que haya que resolver. Así que lo vemos dentro de todo, dentro del marco de una estrategia. Sin embargo, esperamos que actúe la Corte Suprema, ¿verdad? Porque es evidente una relación que ha existido ahí, no es un montaje ni nada por el estilo, pero nosotros estamos, el pueblo, y nosotros estamos viendo lo que está sucediendo, cómo se están eligiendo esto, cómo se está tratando de manipular instituciones fundamentales como la Corte de Cuentas, y esperamos que eso no suceda. Sin embargo, pues aquí seguimos trabajando, sabemos que esto va a continuar, pero va a tener que llegar a un fin, pues, ¿verdad? Esto es una agenda que está previo a las elecciones y nosotros tenemos que seguir trabajando en beneficio de la población. Comisionada, le queremos agradecer que nos haya visitado esta mañana. Sabemos que son días, pues, que decíamos muy agitados a nivel de todas las actividades del país. Gracias por estar aquí, comisionada Carolina Recinos. Gracias a ustedes, ha sido un gusto poder compartir, siempre vamos a estar a la orden. Yo le pido a la población, en primer lugar, antes de pedirle algo, le doy las gracias. Le doy las gracias a la población que se ha cuidado, a esta que se sigue cuidando, a esa que sale a trabajar con mucho esfuerzo, pero está cumpliendo los protocolos. Lo acabo de ver yo en las unidades de transporte, y pido a Dios que nos cuide a todos. Le doy las gracias a esos transportistas que de manera ordenada y de manera disciplinada han puesto los dispensores de alcohol gel, que van con sus mascarillas, que van cumpliendo los protocolos muy serios. Le doy las gracias a los empresarios, que también, a esos empresarios patrióticos que están cumpliendo los protocolos y que quieren salir adelante, pero no sobre la base de exponer a su población. Y también le pido a los diputados que se obliguen hacia la población, que se obliguen hacia quienes los eligieron, que hagamos a un lado en este momento las elecciones, que por favor aprueben los recursos porque los necesita el Ejecutivo para trabajar en beneficio de la población. Gracias a todos, y le doy gracias a Dios que estamos vivos y que seguimos trabajando, seguimos adelante. Feliz día, comisionada. Nosotros vamos a ir a una pequeña pausa comercial, pero vamos a continuar dándole seguimiento a la activación del transporte colectivo. Le vamos a mostrar cómo están las calles en este 24 de agosto. Información que usted debe conocer. La recomendación es que si usted no tiene, pues, actividades que hacer en este día, que se quede en su casa, porque, repetimos, la pandemia no se ha terminado, el virus continúa ahí, continúa muy vigente, la situación también de atención en los hospitales, las personas que continúan muriendo también, esto sigue siendo una realidad y hay que tomarlo, pues, muy en serio, porque del comportamiento que mostremos a nivel individual va a depender también el futuro del colectivo salvadoreño. Así es que vamos a la pausa y regresamos con más. Los equipos de Noticiero Hechos listos para informarle a usted en este día lunes.